Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo está la salud? Bueno, espero que todas se encuentren bien y sobre todo cuídense mucho en estos tiempos difíciles. Hoy voy a probar el tinte 9.22 de L'Oréal Majirel o Majirel, no sé cómo se dice. 9.22 es un rubio muy claro, irisado profundo. Elegí este tono porque el irisado da unos tintes violeta. Ustedes saben que yo hace poco me pinté el pelo del tono 5 de L'Oréal Excellence, pero ese tono quedó muy oscuro. Yo quiero volver al rubio, pero el asunto es que no quiero decolorarme el pelo porque, bueno, por más que eso se haga con un profesional, la decoloración siempre daña. Entonces estaba buscando formas de aclararme el pelo sin decolorar, pero bueno, esto no es fácil. Sin embargo, encontré este champú de L'Oréal, que es el champú de arcilla aclarante. Y la verdad que sí me ha aclarado el pelo bastante. Sirve solamente para cabellos teñidos, no te va a aclarar el pelo natural. Como un mes lavándome el pelo 2 o 3 veces por semana. Y bueno, sí aclara. No te voy a decir que vas a quedar con el pelo blanco. Aclararse primero el pelo con el champú aclarante. Hay de varias marcas, yo compré este 9.22 L'Oréal Majirel. Y lo vamos a, este es de 50 mililitros. Y lo vamos a mezclar con 75 mililitros de agua oxigenada de 20. ¿Por qué 75? Porque aquí está la proporción. Voy a intentar que se vea. Ajá, sí se ve, ¿verdad? La proporción, esto que está aquí es la proporción en la que debes mezclar el tinte con el agua oxigenada. Una porción de tinte vas a mezclar con 1.5 de agua oxigenada para que la fórmula sea la correcta. La mayoría de los tintes son 1:1, significa que 50 mililitros de tinte, 50 mililitros de agua oxigenada, pero como este es 1,5, entonces vamos a mezclar 50 mililitros de tinte con 75 mililitros de agua oxigenada de 20. Pero como yo no tengo el cabello decolorado, tengo que usar otro truco para que el tono más o menos se acerque a lo que yo quiero, al rubio irisado. Vamos a mezclar 10 mililitros de este tinte de Colestone, que es un super aclarante 000. Este es el super aclarante 000. Esto te va a ayudar a aclarar bastante el cabello, aclarar un tono más el tinte, ¿no? Yo no soy profesional. Recuerden, mi canal es Yo me pinto el pelo en casa, así como muchos de ustedes, porque todas nos encanta pintarnos el pelo y cambiar. Y muchas veces, bueno, no vamos a la peluquería para eso porque es costoso, o porque no tenemos tiempo, o en este caso, por la situación que estamos viviendo de cuarentena, las peluquerías están cerradas. Yo me pinto el pelo en casa. Entonces, les decía, vamos a mezclar este tinte que es el 000, es un super aclarante, con nuestro Majirel para que se acerque lo más posible al color deseado. Toda esta fórmula yo se las voy a dejar en la descripción con las cantidades exactas de cada tinte que vamos a utilizar y del agua oxigenada. Entonces le ponemos 10 mililitros de esto y la proporción de este tinte, este está más chiquitico, vamos a ver si logro que se vea. Allí se ve, dice mix 1:1. Una porción de tinte por una porción igual de agua oxigenada, la proporción es igual. Y vamos a utilizar agua oxigenada de 20 volúmenes. Voy a proceder a mezclar el tinte. Recuerden, no se preocupen, entonces les voy a dejar en la descripción la fórmula porque puede ser un poco enredada. Ropita vieja y a proceder.
esperar 40 minutos y a ver cómo me quedo. Así que, acompáñenme, espérenme, no se me vayan, acompáñenme. Y suscríbanse también, ¿ok? Suscríbanse. No me memorice. Les voy a dar un truco para matizar su cabello con canas o rubio en casa. Yo tomé un acondicionador de tintes que me sobró, de esos que vienen en las cajitas de farmacia, para utilizarlo después que me quite el tinte del cabello y dejarlo hidratado y con brillo. A ese acondicionador le vamos a agregar unas gotas de violeta de genciana. La violeta de genciana no daña el cabello. Puedes tomar tu baño de crema o acondicionador favorito, mezclarlo con violeta de genciana y usarlo cada vez que te laves el cabello sin problema. Tus canas van a quedar bien bonitas, matizadas con un color tirando a lila, y el cabello rubio perderá ese tono naranja que tanto nos desagrada. Y aquí estoy, ese es el resultado final. ¿Qué les parece cómo me quedó mi pelo con el 9.2? Espero sus opiniones en los comentarios. Coméntenme por favor si van a usarlo. No se olviden de usar guantes cuando se apliquen la violeta de genciana, porque yo no lo hice y las manos se mancharon. En la descripción les voy a dejar todos los ingredientes que utilicé y en las cantidades correctas. Gracias por acompañarme y nos vemos por favor en el próximo video. Compártelo si te parece que este video puede serle útil a alguien más. Como siempre les digo, si este video te ha ayudado en algo, por favor, suscríbete, únete a nuestra comunidad de Me Pinto el Pelo en Casa. Mucho te lo sabré agradecer. Nos vemos en el próximo video, chicas. Espero sus comentarios. Gracias por ver mis videos y por unirte a nuestra comunidad.